El hallazgo que cambiaría para siempre la percepción del pequeño pueblo de San Miguel del Valle Encerrado llegó en la madrugada del 15 de octubre de 1899, cuando el carpintero Eusebio Morales descendió al sótano de la casa de los hermanos Castañeda para reparar las vigas carcomidas por la humedad. Lo que encontró entre las piedras sueltas del muro norte no fueron los documentos de propiedad que esperaba localizar, sino una colección de cartas atadas con listón negro y un diario de tapas de cuero que revelaría la verdad más perturbadora en la historia de aquella comunidad zapoteca perdida en las montañas de Oaxaca. Eusebio, hombre de pocas palabras, pero de convicciones firmes, había conocido a los hermanos Silviano y Crescencio Castañeda durante más de 2 décadas. Para todo el valle, estos hombres representaban la rectitud moral y la generosidad cristiana. Habían acogido en su hogar a los hijos de su hermana fallecida, criándolos como propios, después de que un brote de fiebre amarilla se llevara a sus padres en el invierno de 1887. La comunidad los veneraba por este acto de caridad, especialmente porque ambos hermanos habían renunciado al matrimonio para dedicar sus vidas al cuidado de los 5 huérfanos: Remedios, Jacinto, Esperanza, Teodoro y la pequeña Luz. Sin embargo, las páginas que Eusebio comenzó a leer esa madrugada contaban una historia muy diferente. El diario pertenecía a Silviano Castañeda y sus primeras entradas, fechadas en enero de 1888, apenas un mes después de acoger a los niños, revelaban pensamientos que helaron la sangre del carpintero. Crescencio tiene razón, escribía Silviano con su letra menuda y precisa. Es mejor así. Nadie sospechará nunca. Los niños crecerán puros, sin la contaminación del mundo exterior. Serán nuestros por completo, como debe ser. La casa de los Castañeda se alzaba en el extremo occidental de San Miguel del Valle Encerrado, una construcción de piedra volcánica y vigas de roble que había pertenecido a su familia durante 3 generaciones. El valle mismo era un lugar peculiar, rodeado por montañas tan escarpadas que solo existían 2 senderos para acceder desde el exterior, ambos conocidos únicamente por los habitantes más antiguos. Esta geografía aislada había moldeado el carácter de sus 200 pobladores, gente trabajadora que cultivaba maíz en las terrazas talladas en las laderas y criaba cabras en los pastizales comunales. Eusebio conocía cada familia del pueblo, cada historia, cada secreto menor que circulaba en las pláticas de domingo después de misa. Pero nunca había sospechado lo que se ocultaba tras las gruesas paredes de la casa Castañeda. Según continuaba leyendo, las referencias en el diario a la educación especial y los métodos correctos comenzaron a adquirir un significado siniestro. Silviano describía con detalle escalofriante los rituales nocturnos que él y su hermano habían instituido para purificar a los niños de cualquier recuerdo de sus verdaderos padres. Las cartas, escritas en la misma letra, pero dirigidas a un destinatario misterioso, identificado solo como hermano en la fe, proporcionaban contexto adicional. En una fechada, el 23 de marzo de 1888, Silviano relataba: Crescencio ha perfeccionado el método. Los niños ya no lloran por las noches. Han comprendido que nosotros somos su única familia, su única verdad. Remedios, la mayor, mostró resistencia inicial, pero tras las correcciones apropiadas, ahora es la más obediente. Su transformación ha sido extraordinaria. Eusebio
tuvo que detenerse varias veces durante la lectura. Su esposa María había comentado en múltiples ocasiones lo bien educados que parecían los niños Castañeda, cómo siempre caminaban en fila cuando salían de casa, cómo nunca hablaban con otros niños del pueblo y cómo sus ojos parecían contener una seriedad impropia de su edad. Lo que la comunidad había interpretado como disciplina ejemplar comenzaba a revelarse como algo mucho más perturbador. El diario documentaba meticulosamente el aislamiento progresivo de los menores. Silviano describía cómo habían convencido a los niños de que el mundo exterior estaba contaminado, de que las demás personas del pueblo eran portadoras de una enfermedad espiritual que podría corromperlos si mantenían contacto. Hemos creado nuestro propio paraíso. Escribía con evidente satisfacción: los niños comprenden ahora que solo nosotros podemos protegerlos de la maldad que existe más allá de estas paredes. Pero la verdadera naturaleza del horror se revelaba en las entradas posteriores. Crescencio, el hermano menor y aparentemente más callado de los dos, había desarrollado lo que Silviano llamaba el sistema de recompensas y correcciones. Las descripciones eran tan explícitas y perturbadoras que Eusebio sintió náuseas mientras leía. Los hermanos habían transformado su hogar en una prisión disfrazada de santuario, donde los niños vivían bajo un régimen de control total que incluía castigos físicos y psicológicos diseñados para quebrar cualquier vestigio de voluntad independiente. Una entrada del 7 de julio de 1890 resultaba particularmente escalofriante. Teodoro intentó escapar anoche. Lo encontramos en el sendero del norte, temblando de frío y llamando a su madre muerta. Crescencio dice que debemos ser más severos. No podemos permitir que los recuerdos del pasado corrompan el trabajo que hemos realizado. El castigo ejemplar servirá para recordar a los demás las consecuencias de la desobediencia. Las cartas revelaban que los hermanos Castañeda no actuaban solos. Su corresponsal misterioso parecía ser parte de una red más amplia que se extendía por la región. En una misiva fechada el 12 de diciembre de 1891, Silviano escribía: «Hemos recibido las nuevas instrucciones. El hermano Anselmo visitará en primavera para evaluar nuestro progreso. Crescencio está nervioso, pero creo que se sentirá complacido con lo que hemos logrado. Los niños son ahora completamente nuestros. Han olvidado sus nombres anteriores y responden solo a los que les hemos asignado según sus nuevas naturalezas». Esta revelación provocó que Eusebio recordara una conversación extraña que había mantenido con su compadre Aurelio Mendoza 2 años atrás. Aurelio, que ocasionalmente trabajaba como arriero llevando mercancías a pueblos vecinos, había mencionado rumores sobre familias completas que desaparecían en la región, especialmente familias con muchos hijos. «La gente habla de hombres santos que recogen a los huérfanos», había dicho Aurelio. «Pero hay algo en esas historias que no me gusta. Los niños que se ven por ahí. Es como si fueran fantasmas de sí mismos». El diario contenía referencias cada vez más frecuentes a visitantes nocturnos y reuniones secretas. Silviano describía ceremonias que se realizaban en el sótano de la casa, rituales que involucraban a los niños, pero cuyos detalles específicos estaban escritos en una especie de código que Eusebio no podía descifrar completamente. Sin embargo, las referencias a sangre pura y sacrificios necesarios resultaban lo suficientemente claras
como para helar el corazón del carpintero. Una de las entradas más perturbadoras, fechada el 3 de octubre de 1894, describía lo que Silviano llamaba la graduación de Remedios, la niña mayor. Hoy, Remedios ha completado su transformación. A los 16 años, comprende finalmente su propósito verdadero. Crescencio y yo estamos complacidos con su progreso. Ella ayudará ahora con la educación de los más pequeños, especialmente con Luz, que aún muestra signos ocasionales de rebeldía. La cadena continúa como debe ser. Eusebio se dio cuenta de que nunca había visto a Remedios interactuar con otras jóvenes de su edad en el pueblo. La muchacha, ahora de 21 años, siempre permanecía cerca de sus tíos durante las pocas ocasiones en que la familia salía de casa. Su comportamiento, que los vecinos atribuían a modestia ejemplar, adquiría ahora un significado completamente diferente. Las últimas entradas del diario, correspondientes a los primeros meses de 1899, sugerían que algo había comenzado a salir mal en el cuidadoso sistema que los hermanos habían construido. Silviano escribía con creciente ansiedad sobre señales de contaminación en algunos de los niños más pequeños. Teodoro, que ahora tenía 14 años, aparentemente había comenzado a hacer preguntas sobre el mundo exterior. Más preocupante aún, había intentado comunicarse con otros jóvenes del pueblo durante una de las escasas visitas familiares a la iglesia. Crescencio está perdiendo la paciencia, anotaba Silviano el 8 de abril de 1899. Dice que hemos sido demasiado indulgentes, que el veneno del mundo exterior ha encontrado la manera de filtrarse en nuestro santuario. Propone medidas más drásticas, pero temo que puedan llamar la atención de los ignorantes del pueblo. Debemos encontrar un equilibrio entre la corrección necesaria y la discreción indispensable. La entrada final, fechada apenas 3 semanas antes de que Eusebio encontrara el diario, resultaba la más perturbadora de todas. La decisión está tomada. Crescencio tiene razón. No podemos arriesgarnos a que nuestro trabajo sea destruido por la corrupción externa. Si los niños no pueden ser completamente purificados en este mundo, los ayudaremos a encontrar la pureza en el siguiente. El hermano Anselmo nos ha dado su bendición. Será un acto de misericordia, la expresión máxima de nuestro amor por ellos. Con manos temblorosas, Eusebio recogió las cartas y el diario. Sabía que tenía que actuar, pero también comprendía que enfrentaba un dilema terrible. Los hermanos Castañeda eran respetados en la comunidad y él era simplemente un carpintero sin educación formal. ¿Quién le creería si presentaba estas pruebas? Además, si las revelaciones del diario eran ciertas, los niños podrían estar en peligro inmediato. Decidió acudir primero al padre Sebastián Ordóñez, el sacerdote que servía en San Miguel del Valle, encerrado desde hacía 15 años. El padre Sebastián era un hombre prudente y observador, conocido por su capacidad para manejar situaciones delicadas con discreción. Cuando Eusebio le mostró algunos fragmentos del diario aquella misma tarde, el rostro del sacerdote se transformó gradualmente, pasando de la incredulidad al horror. Esto explica muchas cosas que nunca comprendí completamente, murmuró el padre Sebastián después de leer varios pasajes. Los niños nunca hacían preguntas durante el catecismo. Nunca sonreían, nunca parecían niños. Pensé que era timidez extrema, pero ahora
Su voz se perdió mientras contemplaba las implicaciones de lo que había leído. Juntos, decidieron que era necesario involucrar al alcalde municipal, don Florencio Vázquez, y al médico del pueblo, el doctor Higinio Ramírez. Sin embargo, cuando se aproximaron a la casa de los Castañeda esa misma noche para realizar una investigación discreta, encontraron que la familia había desaparecido. Las ventanas estaban cerradas con tablones clavados desde adentro y un silencio inquietante se extendía por toda la propiedad. El doctor Ramírez, que había atendido ocasionalmente a los niños Castañeda por enfermedades menores, recordó entonces detalles que había pasado por alto. Las cicatrices extrañas en los brazos de algunos de los menores, la manera en que evitaban el contacto visual, cómo parecían consultar con la mirada a Silviano o Crescencio antes de responder a cualquier pregunta, incluso sobre su propia salud. La búsqueda inmediata reveló que los hermanos habían abandonado la casa llevándose únicamente algunas pertenencias básicas y los niños. En el sótano, además del escondite donde Eusebio había encontrado el diario, descubrieron una habitación secreta detrás de una pared falsa. Este espacio contenía evidencias físicas de los horrores descritos en las páginas de Silviano: cadenas empotradas en las paredes, instrumentos cuyo propósito resultaba evidente, aunque nadie quisiera verbalizarlo, y más documentos que confirmaban la existencia de la red regional mencionada en las cartas. Entre estos documentos se encontraba correspondencia con al menos 12 personas en pueblos vecinos, todas utilizando el mismo lenguaje codificado sobre purificación y educación especial de menores. Los nombres y ubicaciones sugerían que la organización se extendía por toda la Sierra Norte de Oaxaca, aprovechando el aislamiento de las comunidades rurales y la frecuencia de huérfanos causada por epidemias y accidentes. Don Florencio Vázquez organizó inmediatamente partidas de búsqueda, pero los hermanos Castañeda conocían la región mejor que nadie. Habían desaparecido por uno de los senderos secretos que solo ellos y algunos ancianos del pueblo conocían completamente. Las búsquedas se extendieron durante semanas, pero nunca se encontró rastro de la familia fugitiva. Sin embargo, aproximadamente un mes después de la desaparición, comenzaron a circular rumores inquietantes entre los arrieros que viajaban por la región. Algunos hablaban de haber visto a un grupo de figuras en las montañas más altas, cerca de cuevas conocidas por ser refugio temporal de bandidos. Otros mencionaban haber escuchado llantos de niños en la distancia durante las noches más silenciosas, sonidos que parecían provenir de lugares inaccesibles en los acantilados. El padre Sebastián escribió cartas a sus colegas en otros pueblos, describiendo la situación y solicitando información sobre cualquier actividad sospechosa relacionada con el cuidado de huérfanos. Las respuestas que recibió confirmaron sus peores temores. Al menos 4 comunidades reportaban desapariciones similares en los últimos 5 años, siempre involucrando a familias respetables que súbitamente abandonaban sus hogares, llevándose a los menores bajo su cuidado. La investigación reveló también que los hermanos Castañeda habían mantenido correspondencia regular con un hombre identificado como Hermano Anselmo, en el pueblo de Santa Cruz Yagavila, a 3 días de viaje por senderos montañosos. Cuando las autoridades llegaron a esa comunidad, descubrieron que la persona en cuestión había desaparecido de manera similar, llevándose a varios niños
que supuestamente cuidaba después de que sus familias murieran en un derrumbe. Los meses siguientes trajeron una serie de descubrimientos macabros en cuevas remotas de la región. En 3 ocasiones diferentes, pastores que buscaban cabras perdidas encontraron restos humanos que parecían corresponder a niños de diversas edades. Las condiciones de los hallazgos sugerían que las muertes no habían sido naturales, pero el estado de descomposición impedía determinaciones más específicas sobre las circunstancias exactas. El doctor Ramírez, quien examinó algunos de estos restos, observó en su informe oficial que varios de los huesos mostraban signos de haber sido quebrados y curados múltiples veces, consistente con un patrón de violencia sistemática. También notó evidencias de malnutrición severa, lo que contradecía completamente la imagen de cuidado amoroso que los hermanos Castañeda habían cultivado en su comunidad. Para diciembre de 1899, la investigación había revelado la existencia de lo que las autoridades comenzaron a llamar la Hermandad de la Purificación, una red de individuos aparentemente respetables que se dedicaban a recoger huérfanos en comunidades aisladas. Los documentos encontrados en diversas ubicaciones sugerían que la organización operaba bajo la creencia de que estaban salvando a los niños de la corrupción del mundo, aunque sus métodos de salvación resultaban invariablemente fatales. El caso adquirió notoriedad regional cuando el periódico El Imparcial de la Ciudad de México publicó una serie de artículos sobre las desapariciones. Sin embargo, la cobertura mediática también alertó a otros miembros de la red, muchos de los cuales desaparecieron antes de que las autoridades pudieran localizarlos. A pesar de los esfuerzos continuos, nunca se encontró rastro de los 5 niños que vivían con los hermanos Castañeda: Remedios, Jacinto, Esperanza, Teodoro y la pequeña Luz. Simplemente se desvanecieron en las montañas de Oaxaca como si nunca hubieran existido. Sus nombres verdaderos, aquellos con los que habían nacido antes de ser adoptados por los hermanos, nunca se pudieron determinar completamente, ya que los registros de su familia original habían sido destruidos durante el brote de fiebre amarilla. La casa de los Castañeda permanece vacía hasta el día de hoy. Los habitantes de San Miguel del Valle, Encerrado, evitan acercarse a la propiedad, especialmente después de que varios niños del pueblo reportaran haber escuchado voces que los llamaban por nombres que no reconocían cuando jugaban cerca del edificio abandonado. Don Florencio Vázquez ordenó sellar oficialmente la casa en 1900, pero los tablones que cubren puertas y ventanas son reemplazados misteriosamente cada vez que el clima los deteriora. Eusebio Morales nunca volvió a trabajar como carpintero después de aquel octubre de 1899. El descubrimiento lo había marcado de tal manera que desarrolló una aversión profunda a los espacios cerrados y oscuros. Pasó sus últimos años cultivando un pequeño huerto al aire libre, rechazando cualquier trabajo que requiriera entrar en sótanos o habitaciones sin ventanas. Murió en 1923, pero hasta sus últimos días insistía en que a veces, durante las noches más silenciosas, podía escuchar el eco de llantos infantiles procedentes de la dirección de la casa abandonada. El padre Sebastián fue trasladado a otra parroquia en 1901 tras solicitar repetidamente su reubicación. En sus cartas oficiales al obispado mencionaba únicamente circunstancias extraordinarias que afectan su capacidad para servir efectivamente a la comunidad.
Sin embargo, en correspondencia privada con un amigo de seminario, describía pesadillas recurrentes en las que veía a los niños desaparecidos de pie en su iglesia durante la misa, con los ojos vacíos y las bocas abiertas en gritos silenciosos. La historia de los hermanos Castañeda y los niños desaparecidos se convirtió en leyenda local, transmitida en susurros de generación en generación. Sin embargo, los detalles específicos se fueron difuminando con el tiempo, transformándose en advertencias vagas sobre extraños que llegan a los pueblos ofreciendo ayuda con los huérfanos. Lo que nunca se perdió fue la sensación de que algo fundamentalmente malévolo había tocado San Miguel del Valle Encerrado, algo que había contaminado la tranquilidad de la comunidad para siempre. En 1925, un investigador privado contratado por familiares lejanos de los niños desaparecidos llegó al pueblo intentando resolver finalmente el misterio. Después de revisar todos los documentos disponibles y entrevistar a los pocos testigos que aún vivían, concluyó que la Hermandad de la Purificación había sido real y mucho más extensa de lo que las autoridades habían determinado originalmente. Su informe, que nunca se publicó oficialmente, sugería que la organización había logrado operar durante décadas, aprovechando la combinación de aislamiento geográfico, respetabilidad social de sus miembros y la vulnerabilidad de las comunidades rurales ante las epidemias frecuentes que dejaban numerosos huérfanos. Pero quizás el aspecto más perturbador de toda la historia no son los crímenes en sí mismos, sino la facilidad con la que los perpetradores lograron ocultar sus actividades tras una fachada de virtud cristiana. Durante más de una década, los hermanos Castañeda fueron considerados ejemplos de caridad y rectitud moral por su propia comunidad. Sus vecinos no solo no sospecharon de las atrocidades que ocurrían tras las paredes de piedra, sino que activamente admiraron y elogiaron a los hermanos por su aparente sacrificio personal en beneficio de los huérfanos. Esta ceguera colectiva ante el mal que se escondía a plena vista plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza humana y la facilidad con la que las personas pueden ser engañadas cuando el mal se presenta vestido de bondad. Los habitantes de San Miguel del Valle Encerrado habían visto exactamente lo que los hermanos Castañeda querían que vieran: niños obedientes, hombres virtuosos y una familia modelo que reflejaba los valores más elevados de su sociedad. La verdad, cuando finalmente emergió de entre las piedras sueltas de un sótano húmedo, reveló que la realidad había sido exactamente opuesta a la apariencia. Los niños bien educados eran víctimas aterrorizadas. Los hombres virtuosos eran predadores sistemáticos. La familia modelo era una prisión diseñada para quebrar la voluntad y la identidad de sus víctimas más vulnerables. Y la caridad cristiana era una fachada cuidadosamente construida para ocultar una crueldad que desafía la comprensión. Hoy, más de un siglo después de los eventos de 1899, la casa de los hermanos Castañeda sigue en pie en el extremo occidental de San Miguel del Valle Encerrado. Los tablones que cubren sus ventanas han sido reemplazados tantas veces que nadie recuerda ya quién los coloca cuando es necesario. Los niños del pueblo han desarrollado juegos que involucran acercarse a la propiedad abandonada, pero ninguno se atreve a tocar realmente las paredes de piedra volcánica. Dicen que están frías incluso en los días más calurosos del verano, como si algo en su interior
resistiera el calor del sol de Oaxaca. Y en las noches más silenciosas, cuando el viento baja de las montañas y se desliza entre las casas de San Miguel del Valle Encerrado. Algunos habitantes más antiguos insisten en que aún se pueden escuchar ecos muy tenues de lo que podría ser el llanto de niños perdidos hace mucho tiempo, voces que parecen llamar nombres que nadie en el pueblo reconoce, nombres que fueron borrados de la memoria junto con las identidades de 5 pequeños que nunca pudieron regresar a casa, porque en el momento más crucial no recordaban ya cuál era su verdadero hogar.